Muchas Hola gracias a Javier. cada uno de los que... Hola Rodrigo, ¿qué tal? Vamos a ya iniciar este conversatorio que la Escuela de Humanidades en este caso, am, por medio de la licenciatura de Historia, la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral tiene el agrado de poder compartir eh, este, esta instancia titulada El proceso constituyente chileno, reflexiones desde la historia. Y entendemos que esta presente actividad se enmarca, ¿cierto?, en un proceso o en un momento país coyuntural, en la cual, cumpliendo con el rol social y público de nuestra universidad, es muy importante una perspectiva estrictamente académica, contribuir con una reflexión intelectual que surge de expertos que, en este caso, desde la disciplina de la historia, nos van a entregar miradas bastante profundas, no solo en términos de poder mirar la contingencia, sino que poder retrotraernos a ver estos procesos que han venido bueno, conformando a nuestra historia constitucional y por tanto nuestra historia republicana. Antes de comenzar directamente con nuestro primer expositor y presentarlo, me gustaría también darle la palabra al director de nuestra Escuela de Humanidades, al doctor Sebastián Buceta, para que también pueda entregarnos unas palabras de bienvenida a esta instancia que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Así que, Sebastián, si puedes también hacer uso de la palabra para tu salud. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, saludar a Juan Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. En verdad es un honor que nos acompañe en esta actividad que ha sido iniciativa fundamentalmente del director de historia, de Javier, y que para nuestra escuela es un tema ineludible, digamos, es un tema ineludible en el proceso en el que estamos. También quería saludar a los que nos están acompañando ahora, que a través de diversas actividades que nosotros hacemos en la escuela, estoy viendo varios nombres que se repiten, así que es muy bueno que ya tenemos gente que no solamente nos está siguiendo a través de estas actividades gratuitas que nosotros hacemos para la comunidad, sino también porque las temáticas al parecer son temáticas que por un lado son interesantes en sí mismas, pero también mucho de esto tiene lugar debido a la calidad de los expositores. Y en este caso, creo que el día de hoy tenemos expositores de lujo, como en el caso tuyo, Juan Luis, y también en el caso de Joaquín, ¿no? Por lo tanto, nada más de comentarles, quería comentarles a todos que nuestra Escuela de Humanidades es una escuela que se hace cargo también de estas contingencias que implican una profundización más bien académica, que es lo que queremos nosotros, sobre la profundización de estas temáticas, digamos, que a veces lamentablemente terminan por desmembrarse en su esencia y termina en cualquier parte y no analizado en su justa medida. Así que de ahí viene la iniciativa de parte del director Javier Castro y que esperamos que obviamente para todos sea realmente algo muy provechoso y bueno, estaremos atentos aquí a lo que ustedes nos tengan que comentar. Así que muchísimas gracias de nuevo, Juan Luis, de verdad, por tu participación y bueno, ahí tiene la palabra Javier ahí y Juan Luis. Muchas gracias. No. Perfecto, gracias Sebastián, muchísimas gracias por tus palabras y también nuevamente agradecer a cada uno de los que son parte de las actividades que hemos estado llevando adelante con la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral. Y ya lo señalaba Sebastián, tenemos un gran invitado para poder profundizar en perspectiva histórica a partir de los procesos constituyentes que hemos vivido en nuestra historia republicana. Juan Luis Osa Santa Cruz es historiador, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, de Gran Bretaña, y actualmente también es investigador del Centro de Estudios Públicos desde el año 2019. Sus investigaciones principalmente giran en torno a la historia política de Chile y latinoamericana en el siglo XIX, con especial énfasis en la independencia y la construcción del Estado republicano. Es importante señalar que uno de los más recientes trabajos de Juan Luis es este libro que ustedes pueden ver acá en la pantalla, que es Chile Constitucional, editado por el Fondo de Cultura Económica el año 2020,
y que contextualiza 4 grandes procesos constituyentes de la historia de Chile, de 1828, 1833, 1925 y 1980, y por supuesto profundiza en los actos estructurales de lo que se entiende por un proceso constituyente. Así es que, sin más, tenemos acá a nuestro invitado. Es difícil, creo yo, tener mejor invitado que el profesor Osa para comentarnos en perspectiva histórica acerca de los procesos de tradición, reformismo y proyectos constitucionales que ha experimentado nuestro país. Así es que, Juan Luis, te entregamos la palabra para tu charla. Muchísimas gracias a la Universidad Gabriela Mistral, en especial a Javier Castro, por esta invitación a participar de este seminario. Estoy además muy contento de compartir este panel, aunque no esté presencialmente con nosotros en este minuto, con Joaquín Fernandoa, con quien tenemos una relación ya de hace más de 20 años. Hoy voy a hablar de historia, aunque al final haré una que otra mención a la situación actual. Obviamente, en las preguntas podemos conversar, si así lo estimaran conveniente, de la propuesta emanada por la Convención, pero básicamente mi acercamiento al debate constitucional actual será histórico e historiográfico. Y esto porque creo firmemente que el proceso constituyente que surgió, digamos, al calor del 18 de octubre y las semanas siguientes, puede ser comprendido de mejor manera si a la discusión le damos un mayor espesor histórico, ¿no? Enfatizando, como lo deben hacer los historiadores, tanto quiebres como continuidades, en este caso a lo largo de la historia republicana del país, es decir, en los últimos 2 siglos, ¿no? Me parece que este es un punto, el punto histórico e historiográfico, es un punto relevante al enfrentar tanto el problema constitucional como el problema constituyente. Voy a diferenciar más adelante ambos conceptos. Al ser pactos intergeneracionales, las constituciones deben ser deferentes, no solo con la generación que se ha dado a la tarea de redactar una nueva carta, sino también y quizás sobre todo con las generaciones anteriores y las que vendrán, ¿no? En ese sentido, creo que al igual que la sociedad y la historia, las constituciones son una suerte de pacto intergeneracional entre los muertos, los vivos y los que vendrán o están por nacer, tal y como lo habría dicho el gran pensador irlandés Edmund Burke, ¿no? Cabe preguntarse entonces, a partir de esta reflexión metodológica, ¿cómo llegamos a este punto y qué podemos preguntarle a la historia en esta materia? En el libro que mostraba Javier, Chile Constitucional, planteo 4 hipótesis centrales. Por un lado, propongo que en Chile existiría algo así como una tradición constitucional, cuyo origen se retrotrae a los albores de la República, es decir, a los primeros ensayos constitucionales del siglo XIX. Dicho concepto, el de tradición, no lo entiendo, y esto es importante, no lo entiendo como sinónimo de identidad o de esencia cultural, sino más bien como un mecanismo institucional e histórico de reforma gradualista, el cual desde el presente es deferente con el pasado, pues lo considera y lo readapta, pero no lo corta de raíz. En ese sentido es como entiendo el concepto de tradición constitucional. Ahora bien, ser deferentes con el pasado no quiere decir que la tradición remita a una constante evolución progresiva y optimista, tal como sostenían, como ustedes saben, los historiadores en el siglo XIX, quienes consideraban que cada siguiente etapa debía inexorablemente ser mejor a la anterior, ¿no? De hecho, los distintos momentos históricos en los que se manifiesta aquella tradición fueron muy distintos entre sí. Cada uno tuvo sus particularidades propias y no es conveniente, en consecuencia, forzar las similitudes prácticas y concretas entre, digamos, 1833 y 1925. De ahí, pues, que la deferencia con el pasado se dé sobre todo en un plano retórico y simbólico, no tanto en el articulado, en otras palabras, a sabiendas de que la historia nunca se repite y que, de hecho, conocer la historia no garantiza no repetir los errores del pasado, ¿no? Esa es la primera hipótesis, que es, como les señalaba, historiográfica y metodológica. Una segunda hipótesis del libro sostiene que la Constitución de 1828 debe ser considerada el pilar de la arquitectura política chilena.
Bien sabemos que ella fue reformada en 1833, 5 años después, y que la estructura y funcionamiento del Estado dieron un giro, digamos, más, comillas, conservador a raíz de dichas reformas. Eso es innegable. No obstante, también es cierto que fue durante el Congreso Constituyente de 1827 y 1828 que se resolvieron algunas cuestiones muy acuciantes y de larga data, y que son claves para comprender el devenir político del país. ¿Cuáles fueron algunas de esas cosas o discusiones, ¿no? En primer lugar, se reafirmó que el gobierno sería una república representativa popular, una idea que había estado en el constitucionalismo anterior, pero que ahora en 1828 se estableció ya como una verdad, por decirlo así. En segundo lugar, se resolvió en la Constitución de 1828 que las elecciones eran el mejor mecanismo para nombrar autoridades. Y también principios modernos como la igualdad ante la ley y que la soberanía reside en la nación y no en un rey o en una familia dinástica, fueron de una vez y para siempre consagrados constitucionalmente. Por lo demás, las distintas reformas introducidas a la Constitución de 1833 en las décadas de 1860 y 1870 terminaron asemejando a la Constitución del 33 más a la versión original de la Constitución de 1828. Hubo una suerte como de retroceso hacia el origen de la Constitución del 28, con lo cual la Constitución del 33 terminó pareciéndose aún más a ella. La tercera hipótesis está relacionada con la primera. Plantea que las constituciones de 1833 y 1925, la del 33 y 1925, a pesar de sus muchos cambios y diferencias, fueron deferentes con esa tradición gradualista a la que hacía mención arriba. Ambas fueron, de hecho, y esto es muy importante, y abro las comillas, reformas explícitas de sus antecesores. La Constitución del 25 fue una reforma de la Constitución del 33 y la del 33, a su vez, una reforma de la Constitución de 1828. Ello queda claro de los debates previos a sus respectivas entradas en vigor, así como en los mensajes presidenciales que las antecedieron. Dicha diferencia no se dio necesariamente en un plano legal o positivo, sus articulados efectivamente son muy distintos, sino, insisto, en el importante terreno de lo simbólico. El quiebre provocado por el nuevo articulado, en otras palabras, fue menos patente que la continuidad histórica sostenida por sus redactores, por los constituyentes, en otras palabras. Eso explica por qué, a pesar de sus problemas de legitimidad en el origen, tanto la Constitución de 1833 como la de 1925 terminaron legitimándose en el ejercicio. Aquella tradición, y esta es la cuarta y última hipótesis, fue cortada de raíz luego de que la Junta Militar no solo se arrogara el poder ejecutivo en 1973, sino también el poder, o lo que muchos denominan la iniciativa constituyente. Fue desde la Junta, desde muy temprano después del golpe militar, desde la Junta que surgió la comisión liderada por Enrique Ortúzar, que comenzaría con el trabajo, primero, de, comillas, matar simbólicamente la Constitución de 1925, y segundo, de redactar una, comillas, nueva carta. Porque ya desde noviembre de 1973, 2 meses después del golpe, quedó claro que el objetivo de los militares y de la dictadura que les sucedió era, comillas, refundar el país. Para lo cual, obviamente, era inevitable crear una nueva institucionalidad constitucional. Aspiración, dicho sea de paso, entre paréntesis, digamos, que era compartida por el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, quienes también intentaron llevar a cabo lo que podríamos denominar fue una revolución política, social, económica y constitucional. La diferencia es que a Allende no le resultó dicha aspiración, y de hecho en parte debió gobernar a través del Estatuto de Garantías Constitucionales, es decir, mediante reformas a la propia Constitución de 1925. ¿Quiere decir todo esto que la Constitución de 1980 no respetó ninguno de los artículos de la de 1925? No, no quiere decir eso. Más bien, lo que propongo es que el proceso constituyente del 80, en el cual participaron otros cuerpos,
como el Consejo de Estado y un grupo de estudio cercano a la Junta, cuyos miembros lamentablemente todavía no sabemos quiénes son, no fue simbólicamente diferente con sus antecesores. Eso es lo que propongo, que el proceso constituyente del 80 no fue diferente con sus antecesores, como sí lo fue el proceso constituyente del año 25 y también del año 33. ¿Y por qué? Pues desde un comienzo, el objetivo fue refundar las bases del país. Así quedó, por ejemplo, de manifiesto en el evento de Chacarillas que estoy seguro todos ustedes conocen. Considerando las múltiples reformas que ha experimentado la Constitución de 1980, me parece que la razón que explica el proceso actual no es tanto constitucional cuanto constituyente, ¿no? El problema, si ustedes me preguntan a mí, que teníamos entre manos a partir del 18 de octubre, no era tanto constitucional cuanto constituyente. Remitía, en otras palabras, al origen espurio de la Constitución del 80 y no tanto a la versión final que todos conocemos de la Constitución del 80. ¿Quiere decir eso que no habían razones suficientes como para cambiar la Constitución? No, no quiere decir eso. Yo creo, y esta es una de las hipótesis finales de mi libro en la conclusión, que el problema constituyente es demasiado importante, demasiado relevante como para soslayarlo, como para seguir dejándolo al margen. Y por lo tanto, un nuevo pacto constitucional que nos volviera a unir como sociedad me parecía y me sigue pareciendo una causa sumamente loable y esperable, ¿no? Y sigo creyendo que lo que vamos a enfrentar en los próximos días y en las próximas semanas va a seguir remitiendo sobre todo a una cuestión constituyente y no tanto constitucional, ¿no? Concluyo, en consecuencia, con un análisis que es más contingente que histórico. A pesar de que me prometí hablar de historia, no puedo sino cerrar con lo siguiente. Sin entrar en el detalle de la propuesta constitucional de la Convención, me parece que tanto el problema constituyente y también el problema constitucional siguen sin resolverse del todo. Ya sea gane el apruebo o el rechazo, es probable que la discusión sobre esta materia continúe por varios años. En términos constituyentes, me parece que el proceso, si bien democrático y participativo, tuvo problemas que han afectado su legitimidad y que por tanto la pregunta por el origen de la propuesta constitucional, continuará rondándonos. Respecto a lo netamente constitucional, pareciera haber cierto consenso que la propuesta necesita cambios o reformas estructurales para poder funcionar en el tiempo. No hay que olvidar, entre paréntesis, que las constituciones suelen tardar una década en implementarse del todo, ¿no? Si es que ganara el rechazo, esos cambios se deberían hacer a través de un nuevo texto, el cual obviamente debería considerar lo mucho que se ha avanzado en materia constitucional en la última década, incluyendo, por cierto, los aportes de la propia Convención. En otras palabras, la opción a rechazo no parte de la nada, no parte de cero. Si venciera el apruebo, es de esperar que las reformas a dicho texto llegaran antes de 2026, ¿no? Y que la ciudadanía las fuera conociendo lo antes posible. Pase lo que pase, lo cierto es que el país demanda un nuevo acuerdo político. Similar al del 15 de noviembre de 2019, que como ustedes saben, abrió la puerta al itinerario constituyente y que, estoy seguro, será considerado como un evento histórico, un acontecimiento histórico con toda su profundidad por los historiadores del futuro. Lo dejo hasta acá para que tengamos luego una conversación. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Juan Luis, por entregarnos ahí una síntesis de las tesis que también planteas con también harta profundidad en el libro de Chile Constitucional. Queremos entonces dejar la palabra para alguna ronda de preguntas a partir de lo que ha estado planteando Juan Luis. Así es que queda abierta la posibilidad de poder plantear algunas de estas preguntas que algunos de ustedes puedan presentar. A ver si hay alguna... Sí, Lorena, por favor. Hola, buenos días. A mí me queda una duda cuando dijo que era un proceso constituyente más que constitucional.
por lo que tengo aquí. No me queda claro cuál es la diferencia entre constituyente y constitucional. Perdón. Eso sería. Gracias, Lorena. ¿Respondo Sí, ahora o...? sí, si te parece, puedes ir Sí. respondiendo. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Efectivamente, en el libro queda más explicitado la diferencia, que no es nada más que una diferencia conceptual, sino que yo creo que es sobre todo una diferencia histórica. Por proceso constituyente entiendo el momento que deriva en la redacción de una nueva constitución. Es decir, en el momento, si tú quieres, discursivo y narrativo de la preparación y la creación de una nueva constitución. Ese es el proceso constituyente, por ejemplo, que deriva en la década de 1970 y la Constitución de 1980. El proceso constituyente actual ha sido desde el acuerdo del 15 de octubre, del 15 de noviembre del 2019 hasta ahora. Ese es el proceso constituyente, ¿no? Son los momentos que derivan en la construcción de un nuevo pacto constitucional. Por problema constitucional me refiero sobre todo a la discusión en torno al articulado de las constituciones, es decir, a los elementos que fundan el nuevo pacto constitucional. Lo primero dice relación sobre todo con prácticas políticas, si tú quieres. Lo segundo, y con lo discursivo, obviamente, y lo segundo con la discusión más técnica de qué artículo entra y no entra en el nuevo pacto constitucional. Y cuando sostengo que, para mi gusto, el principal problema que tenía el país en el año 2019 era constituyente más que constitucional, lo que quiero decir que lo que nos ha dividido, sobre todo fuertemente, como sociedad, tiene que ver con el origen de la Constitución de 1980 y con el problema de su ilegitimidad de origen. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Sebastián. Había alguien ahí que había escrito algo sobre Bachelet, ¿no? A ver, dice, sí, Pablo dice, incluso desde el AC, Sí, perdón, imaginaría Asamblea Constituyente Sí. o los impulsos ciudadanos de Bachelet. A ver. perdón, Javier. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dale, Pablo. Sí, ¿qué tal, Juan Luis? No, te quería preguntar que si se puede considerar el momento constituyente incluso antes, desde de los impulsos ciudadanos de Michelle Bachelet, desde esa época, o incluso previo a la política formal, digamos, la política ciudadana, desde la sociedad civil, con los impulsos de Fernando Atria desde el 2010, con marcar AC en la papeleta del año, en esa época. Muchas gracias, Pablo. En el libro, tuve que tomar una opción metodológica también, Pablo, porque no todo puede ser considerado proceso constituyente, ¿no? Entonces, diferencié entre los procesos constituyentes, comillas, formales, que derivaron en una nueva constitución, de los momentos constituyentes. Un momento constituyente, por ejemplo, en el siglo XIX, fueron las reformas constitucionales a la Constitución de 1833, las reformas, sobre todo, de la década de 1870. Otro momento constituyente, y que lo señalo como tal, son los cabildos autoconvocados de la presidenta Bachelet y el intento por llevar adelante un proceso constituyente, pero que sin embargo no derivó necesariamente en un proceso constituyente. Fue más bien otra coyuntura política relacionada con el estallido social la que abrió la puerta a ya ahora sí, no solo a un momento, sino que a un proceso constituyente. Ahora, ¿quiere decir eso que la discusión constituyente en el estallido social surgió de la nada? No, no quiere decir eso, porque hay una discusión, sobre todo en sede académica, que se viene dando, yo diría, hace por lo menos una década, en torno a la legitimidad de origen de la Constitución del 80 y a la necesidad de cambiarla. Perdón la autorreferencia, pero hace unos años, el año 2018 o 2017, escribimos un libro sobre la Constitución de 1925 junto a Arturo Fonten, Aldo Mascareño, Hugo Herrera, Joaquín Trujillo y Renato Cristi, donde planteamos la hipótesis de que el país necesitaba una nueva constitución, pero que esa constitución podía partir con una suerte de pie forzado, recuperando simbólicamente la Constitución del 25 y que eso sirviera como base para una futura constitución. Y eso fue con anterioridad al estallido social. Como esas, hay muchas otras discusiones académicas que han planteado, insisto, la necesidad de cambiar la Constitución y por lo tanto nos surgió del vacío, digamos.
el proceso constituyente. No sé si te respondo, Pablo. Sí, no, excelente, claro, ahí puse, efectivamente, metodológicamente está muy bien seleccionado. Lo que pasa es que, claro, yo pensaba, yo no soy historiador de profesión de base, pero pensaba que los cabildos autoconvocados sí podían considerarse, pero claro, bueno, ahora entiendo, muchas gracias. O si quieres decir algo más respecto a eso. No, por supuesto que los cabildos son insumos para el proceso constituyente actual. Lo que pasa es que metodológicamente uno tiene, creo, que hacer una selección y hacer un corte, porque no todo puede ser un proceso constituyente. Marcar AC no me parece un proceso constituyente el año 2020. No, claro, ahí sí, por eso le decía yo, por eso te decía, como previo a la política formal. Claro. Claro, ahí, y eso puede ser infinito, porque incluso podría ser parte del proceso constituyente, es otro hecho y otro hecho y otro hecho. Así Estupendo, muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias. Gracias, Pablo. Perfecto, gracias también, Pablo, por la pregunta. Sebastián también había pedido la palabra para hacer una pregunta. Sí, yo tenía la siguiente consulta. Entiendo por este análisis que hacía, que me parece muy interesante la distinción entre momento constituyente y problema constitucional, ¿no? Me da la impresión que los momentos constituyentes en un país son bastante más, podríamos denominarlos naturales, digamos, que los problemas constitucionales, que son más bien, me da la impresión que pueden surgir de un momento a otro, digamos, por una cuestión más coyuntural. Al mismo tiempo, justamente, y en razón de eso, ¿hasta qué punto un problema constitucional puede derivar en una modificación a la Constitución y ser legitimada a modo de discurso de que se trata en realidad de un momento constituyente? O sea, que de alguna manera te permite tener una visión más podríamos decir, más desde arriba y más como transversal desde una visión país, que solicita un cambio más profundo cuando quizás el problema era más concreto y específico, digamos. Esa como primera pregunta. Y lo segundo es si hay algún tipo de, alguna otra realidad dentro de Latinoamérica que tú hayas visto que más o menos refleje una situación parecida a la que nosotros estamos viviendo hoy día y cuáles han sido sus resultados. Perdón la extensión. Sí, muchas gracias, Sebastián. Es interesante, porque lo que ocurre es que muchas veces lo constituyente incentiva lo constitucional, ¿cierto? Eso es lo que generalmente hace un proceso constituyente, abre la puerta a una discusión constitucional, ¿cierto? Pero también es interesante verlo al revés, cómo lo constitucional puede o no generar un problema constituyente, o abrir la pregunta por lo constituyente. Yo creo que como suele ocurrir en la historia política de los países, en el caso chileno tenemos de ambas cosas, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, ¿el estallido social fue un problema constitucional? Yo creo que no. Pero sí yo creo que subyacía al estallido social un problema constituyente, un problema no resuelto que remite otra vez al origen espurio de la Constitución de 1980. Que muchas personas no lo consideran tan relevante porque lo remiten únicamente como a un plano simbólico, retórico, cuando en realidad la antropología nos enseña, lo simbólico está profundamente arraigado en la identidad de los países, ¿no? Entonces yo creo, y si te entiendo bien, Sebastián, que lo interesante en este caso es que algo que era constituyente devino constitucional, y luego eso constitucional provocó una característica constituyente que es muy particular. Entonces es un juego dinámico, ¿te fijas? Que otra vez no es solo conceptual, sino que dice relación con los orígenes y con qué tipo de discusiones se dieron en la Convención Constitucional. Porque la disputa por la hoja en blanca es constitucional o constituyente. Son las dos cosas al mismo tiempo. Si uno puede estar más a favor de la hoja en blanco, pero ese concepto, ese problema es tanto constituyente como constitucional, ¿no? Y quizás no se resuelva nunca el problema, ¿no? Sí. Y que tengamos un nuevo problema constitucional y por lo tanto continúe el proceso constituyente. ¿Entiendes? Sí, esto ahora, es algo que estoy pensando ahora, sí, Sebastián, porque sí. esto no está en mi libro. Me queda súper claro. De hecho, me parece que está muy bien resuelta la relación de cómo puede ir modificando y cómo puede variar. Y justamente por eso consultaba si de alguna manera, incluso en general, digo, los poderes políticos en la historia de nuestro país también pueden utilizar
esta situación, problemas concretos, constitucionales, digamos, para blanquear de alguna manera un problema constitucional y tirar agua para su molino, por decirlo de alguna forma, y así generar una situación más bien de lectura más amplia que solicite o más bien exponga que en realidad esto se trata de un momento constituyente, digamos. O sea, lo digo porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno de repente se encuentra con las modificaciones a las constituciones, oye, puede ser que también haya pasado esto en dictadura, digamos. O sea, oye, sabes que en realidad es Sí, necesario, claro, como tú por me supuesto. comentaste, es necesario, ¿cómo se llama esto? Refundar el país sin decirlo, digamos, pero se entrega todo un mensaje que es necesario una nueva constitución por las propias necesidades históricas de nuestro país. De la misma forma quizás puede ser ahora, que lo trae el 18 de octubre, ¿no? Y un poco la lectura que se hace en torno a esto, incluso que puede ser hasta una medida política para poder amainar los ánimos, digamos, incluso y cuando quizás los problemas están más bien orientados desde otro lugar. Entonces, ¿hasta qué punto también están quizás, no sé si están algo, sino hasta qué punto es posible de nosotros poder establecer incluso con claridad, y creo que lo pusiste muy bien, que en este caso se trataría o de un problema constitucional o más bien de un momento constituyente. Y aquí claramente, como señalaba muy bien, se mezclaban un poquito las cosas, ¿no? Eso. Y por último, Sí, si es que, solamente la pregunta si es que el veías caso que había latinoamericano, algo sí. en Latinoamérica parecido. Sí, Sí, a ver, otra vez, los procesos constituyentes son todos muy propios de la cultura política del cual surgen, ¿no? Eh, claro. nunca me ha gustado hacer comparaciones forzosas, digamos, ni temporales ni espaciales, ¿no? Lo cual obviamente no impide llegar a algunas conclusiones generales. Una de esas, y esa es la más importante, es que los países no suelen cambiar sus constituciones en momentos de estabilidad política, sino más Ah, bien mira, en momentos de profunda crisis, por decirlo así, en terremotos políticos, ¿no? Ese entiendo. es el caso de la Constitución de 1828, es el caso de la Constitución de 1823, de 1925, de la Constitución de Estados Unidos en 1787, de la primera Constitución francesa en 1791 y así sucesivamente. El grado de profundidad del cambio, creo otra vez que hay que medirlo tanto positivamente, es decir, cuánto articulado nuevo se construye, se genera, pero también simbólicamente. ¿Qué tipo de actitud tienen los Claro. constituyentes con la constitución que están dejando atrás, ¿no? Y ahí es donde yo veo una diferencia muy grande entre los constituyentes del 33 y el 25 y los constituyentes del 80. Claro. Y creo que los constituyentes del 2022, y esto es una opinión personal, se parecen más a los constituyentes del 80 que a los constituyentes del 25 y el 33. No porque hayan sido en ambos casos redactadas en dictadura, obviamente que no, y por eso creo y aplaudo el proceso democrático y participativo de la convención del año 2022, sino más bien por su afán refundacional, que no solo es Claro. constituyente ya, sino que además es constitucional. Es cuestión de ver muchas de las discusiones que se dieron en la convención y efectivamente mucho de ello se llevó a cabo en un plano refundacional, obviamente desde la vereda ideológica opuesta. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Está también Carmen Solar, que quiere plantear una pregunta. Sí, Carmen, también te entregamos la posibilidad de preguntar a Juan Luis. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta más que nada se basa en que si este nuevo proceso constituyente ya como problema constitucional se basa un poco en los cimientos de la Constitución del 25, ya que siempre se habla del Chile que hubo antes de la dictadura, pero yo no he tenido el tiempo de comparar los textos, solamente he podido leer la nueva propuesta. ¿Esta se remite un poco a lo que es la Constitución del 25 o se remite más a reformar simplemente lo que es la Constitución del 80? Es una súper buena pregunta, muchas gracias, Carmen. A ver, la respuesta obvia sería que ambas constituciones respondieron a momentos históricos completamente distintos, ¿no? Y por lo tanto, la semántica que aparece
tanto en la Constitución del 25 como en la propuesta de la Convención, se diferencian muy, muy profundamente, ¿no? La plurinacionalidad es un concepto nuevo, es un concepto que estaba muy lejos de existir en la Constitución del 25, donde de hecho la soberanía reside en la nación, se habla de la democracia representativa, la democracia participativa o directa no son conceptos que aparezcan en la Constitución del 25, y por lo tanto uno debería concluir que semánticamente hablando y contextualmente hablando son dos documentos radicalmente distintos. Y en ese sentido me parece que la propuesta de la Convención responde más bien, es una respuesta bastante explícita y directa a la Constitución del 80, más que a la Constitución del 25. Donde sí creo que podrían parecerse, a pesar de que, otra vez, los contextos son muy distintos, es en la función que tanto la del 25 como la del 2022, en la propuesta, tiene el Estado, ¿no? El Estado está mucho más presente como actor, digamos, actor protagónico en la Constitución del 25 a través de lo que los historiadores llaman el Estado de compromiso, de lo que está en la Constitución del 80 y vuelve a estar nuevamente muy presente en la Constitución del 2022. Fíjense que el artículo 1 de la propuesta, no la tengo acá, pero dice que Chile es un Estado. Que Chile es un Estado, no que Chile es una nación, un pueblo, una identidad, una cultura. Chile es un Estado. Esa manifestación que está en el artículo 1, insisto, uno podría encontrarla no tan explícitamente en la Constitución del 25, pero, insisto, no diría que hay una continuidad con la Constitución del 25 porque los contextos son muy distintos. Última reflexión, la política identitaria que está presente en el articulado actual no está en el siglo XX. A izquierda no le interesaban en el siglo XX las identidades, mayormente, ¿no? Sino que el movimiento obrero, por decirlo en otras palabras. Aquí creo que la palabra obrero no está. Son otras las identidades las que se han ido tomando la agenda de las izquierdas, ¿no? Entonces, como todo historiador diría, hay que matizar, digamos, la comparación. Perfecto, muchas gracias. Martina Sotomayor. Martina también tiene una pregunta para nuestro expositor, así que Martina, puedes realizar tu consulta. Sí, buenos días, profesores. Yo tengo una consulta en relación a su parecer y sin ánimos de politizar, el argumento de que la Constitución actual debe ser modificada debido a que presenta problemas de legitimidad debido a su origen de carácter antidemocrático, o que tal argumento puede ser subsanado mediante la realización de reformas, como ha pasado durante el origen, o sea, desde que se volvió a la democracia, o que no le parece un argumento, entre comillas, suficiente para la realización de una nueva constitución. Perdona, Martina, solo para entender, te refieres a la Constitución vigente, ¿cierto? No a la Sí. propuesta de la Convención, a la Constitución vigente. A ver, yo creo que la Constitución vigente debía y está siendo modificada, y debía ser modificada precisamente por sus problemas de origen. A mí el origen me importa tanto como el ejercicio, y incluso a veces más que el resultado. Hay distintas legitimidades, ¿no? La legitimidad de origen, la legitimidad de ejercicio y luego la legitimidad de resultado. Obviamente que la de resultado puede mancillar muchas veces la legitimidad de origen, pero si no partimos bien, un nuevo pacto constitucional difícilmente esta se va a legitimar en el ejercicio, que es lo que ocurrió con la Constitución del 80, ¿no? Y me parece que haber sido un pacto construido, o muy poco pacto en realidad, pero un texto constitucional salido de una dictadura, genera problemas estructurales que no supimos resolver durante mucho tiempo y que ahora estamos empezando a resolver. Y lamentablemente creo que no se resuelven de la noche a la mañana, ¿no? Porque son problemas que remiten a identidades, a culturas políticas y a divisiones muy polarizantes, ¿no? Entonces yo creo, si le entendí bien, Martina, la pregunta, que habían razones suficientes como para emprender un nuevo proceso constituyente que derive en un nuevo pacto constitucional.
No sé si te respondo, Martín. Sí, profesor, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Martina. Gracias, Martina. Y también tenemos otra pregunta que está solicitando Patricia, Patricia Lucares. Bueno, Juan Luis está gentilmente respondiendo y continuando profundizando, ¿cierto?, esta temática. Así que, Patricia, también usted puede ahí realizar su consulta. No, parece que no está. Mientras tanto, Patricia lo menciona, me gustaría también hacer una pregunta a Juan Luis. En términos de la secuencia, porque en tu libro queda muy claro el papel que cumple el gradualismo, el reformismo, incluso esta posible unidad entre conservación y cambio, ¿cierto? Que no operen como antónimos, sino que en definitiva, cómo la Constitución del 33 responde a una reforma del 28 y la del 25 a la del 33. Me gustaría que pudiese profundizar más en términos conceptuales en relación a el reformismo y la refundación, en los momentos en los cuales los proyectos constitucionales han estado presentes en el país. Solo por un hecho didáctico y pedagógico, creo que es importante nuevamente hacer ese ejercicio. O sea, ¿hasta qué punto hoy día estamos viviendo una fase más bien de orden refundacional? ¿Cuáles son los elementos que nos explican que justamente estamos en una etapa de ese tipo? O más bien en otra forma en la cual se han hecho estos ensayos y proyectos constituyentes, en la cual un modelo más bien reformista llegó o lideró, condujo estos procesos. Solo puntualizar en esos dos conceptos te agradecería, Juan Luis. Muchas gracias, Javier. Voy a tratar de separar el libro de lo que he visto después de haber terminado el libro, ¿no? Porque yo creo que han pasado suficientes cosas como para hacer un tomo 2, por decirlo de alguna forma. En el libro diferencio efectivamente entre reformismo y revolución, por decirlo así, ¿no? Entre hacer una reforma constitucional y una revolución constitucional, ¿no? Y en el caso de la Constitución del 33 y el caso de la Constitución del 25, si bien fueron ambas hijas de momentos muy convulsos, incluso más, uno podría decir que ambas tienen problemas de legitimidad en el origen bastante estructurales, hija la primera de una guerra civil, la segunda de un movimiento político-militar que derivó en el exilio de Alessandri y luego en la dictadura de Ibáñez, etc. Ambas se fueron legitimando en el ejercicio y que ello ocurrió sobre todo por su espíritu reformista en términos simbólicos, ¿no? Nunca, en otras palabras, se pararon ante la Constitución que estaban dejando de lado como en términos arrogantes, ¿no? Fueron deferentes con sus antecesores. Y yo creo que eso es algo sumamente valioso. No lo digo solo en términos conservadores, sino que lo digo sobre todo en términos reformistas. Ser reformista es muy difícil, porque la reforma es ahora, ¿sí? La revolución es en el futuro. Y por lo tanto, decir yo soy reformista y no soy revolucionario puede ser muy exigente. En el caso de la Constitución del 80, dicha deferencia, como decía en mi exposición, desapareció del todo y desapareció muy rápido después del golpe militar, ¿no? Y cuando Jaime Guzmán, el año 75, señala en una entrevista que la Constitución de 1925 está muerta y que por lo tanto es obligación de la Junta Militar hacer un nuevo pacto constitucional, lo que él está diciendo es que la institucionalidad debe empezar de nuevo. En otras palabras, que debe implementarse una revolución constitucional. Esa revolución constitucional, lo que Mario Góngora llamaba la última de las planificaciones globales, ¿no? se quedó muy plasmada en la versión original de la Constitución del 80. Ahí están gremialistas, conservadores, liberales, comunitaristas, etc. Pero todos concuerdan, o al menos la cabeza de Jaime Guzmán así lo logró y la Comisión Ortúzar, concuerdan en que el país debe y requiere encaminarse hacia una nueva institucionalidad. Esos son los conceptos que utilizan en Chacarilla, son los conceptos que Jaime Guzmán utiliza una y otra vez en sus entrevistas, en sus escritos, etc., ¿no? Esa retórica me parece que es más revolucionaria que reformista, ¿no? Eso respecto a la historia. Ahora, la pregunta es si acaso hoy estamos en un momento reformista o revolucionario.
Yo diría que no estamos viviendo un momento revolucionario, por una razón muy simple, porque la solución a la crisis se dio al interior de la institucionalidad conocida, no por fuera de la institucionalidad. En otras palabras, fue la propia Constitución de 1980, la versión actual, la que permitió abrir el itinerario constituyente. Distinto hubiera sido que el proceso constituyente hubiera surgido por fuera de la institucionalidad conocida, es decir, que no hubiera existido el 15 de noviembre del 2019 y las posteriores reformas constitucionales. Ahí, efectivamente, y haciendo un contrafactual, estaríamos en una revolución. Ahora, sí creo que mucha de la discusión constitucional que se ha dado en el último año es estructuralmente reformista, es original en el sentido que hay nuevos conceptos que se están discutiendo y que además bordean con lo refundacional. En ese sentido, lo refundacional no siempre es revolucionario, pero, y lo reformista no siempre es refundacional, pero en este caso, reforma y refundación me parece que están muy, muy de la mano, ¿no? Pero no, insisto, no creo que estemos en un proceso revolucionario. Perfecto, muchas gracias Juan Luis, muchísimas gracias por la participación. Hay una última pregunta, perdón, hay una última pregunta antes de ya entregar directamente la palabra a nuestro segundo expositor, que quedó acá por Iván Quinteros, que dice, ¿hay intereses globalistas en este proceso constituyente? ¿Estamos perdiendo soberanía? Esa pregunta puso en el chat Iván Quinteros, así que está ahí para cerrar la ronda de preguntas a Juan Luis. Mira, yo no sé si estamos perdiendo o ganando soberanía. No soy yo el indicado como para llegar a una conclusión así. Sí creo que se ha entendido el concepto de soberanía de una manera muy distinta a como tradicionalmente se ha entendido la soberanía. Fíjense ustedes que esta sería la primera constitución chilena que no señalaría que la soberanía reside en la nación. Un concepto que está en el primer constitucionalismo latinoamericano y que, como decía en mi exposición, tuvo por objetivo que la soberanía, es decir, el poder, la toma de decisiones, ya no descansara en el rey o en las familias dinásticas, sino en ese cuerpo conformado por ciudadanos supuestamente iguales ante la ley que, insisto, conforman la nación. Bueno, eso ya no va a estar, entre otras razones, porque la nación como ente individual ha sido atomizada en distintos pueblos y distintas naciones a través de la plurinacionalidad. Eso respecto a un tema conceptual. Ahora, lo que también aparece en la propuesta es una relación explícitamente directa con los países latinoamericanos y el Caribe. Cuestión, otra vez, que no existe ninguna otra constitución chilena. Ahí uno podría pensar que la soberanía territorial podría ser no necesariamente modificada, pero sí, digamos, se podría cuestionar la visión clásica que hemos tenido respecto a las relaciones con nuestros vecinos, fomentando algunas y no otras, ¿no? Lo cual obviamente genera un cambio en la concepción del territorio. Ahora, no creo que tengamos a bolivianos y ecuatorianos ingiriendo en nuestra soberanía. Eso no lo diría, por mucho que la plurinacionalidad solo exista en esos textos. No llegaría a ese punto. Sino, más bien, insisto, en que la nación y su relación con la soberanía estaría cambiando y también la soberanía territorial en nuestras relaciones directas con Latinoamérica y el Caribe. Perfecto, muchísimas gracias por cada una de las respuestas, Juan Luis. Gracias por tu exposición, por toda la profundidad, por supuesto, en la que en perspectiva histórica hemos podido abordar no solo el proceso actual, sino, por supuesto, ver en esta mirada más de profundidad, más de largo plazo, parte de lo que ha sido nuestra historia republicana. Así que muchas gracias, Juan Luis, por contar con tu Muchísimas presencia gracias a ustedes en este conversatorio y también gracias a cada uno que ha hecho algunas de estas preguntas que han estado en el panel. Queremos dar ahora la oportunidad a nuestro segundo expositor que nos acompaña esta mañana. Ya está conectado don Joaquín Fermandoa, historiador, profesor titular de la Universidad San Sebastián,
profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica, presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de la Historia. Entre sus trabajos se destaca, por ejemplo, La democracia en Chile, trayectoria de Sísifo, editado por la Universidad Católica el año 2020, La revolución inconclusa, la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular, también editado por el Centro de Estudios Públicos, y un sinnúmero de otros trabajos y papers de investigación en la cual el profesor Fermandois ha aportado tremendamente a la academia y también a la discusión historiográfica nacional. Sin más, quiero dar la palabra al profesor Joaquín Fermandois, que también quiero agradecer el esfuerzo de poder estar acompañándonos esta mañana, de darse este tiempo para compartir con la comunidad de la Universidad Gabriela Mistral, los diferentes estudiantes y docentes que están presentes en este conversatorio. Profesor Fermandois, la palabra es suya para su exposición. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenos días. Primero, mis excusas y lamento mucho de integrarme tarde por responsabilidad mía. Ya voy a contar las circunstancias del asunto. Vengo de clase. Bueno, en fin, muchas gracias y mucho gusto estar aquí con ustedes, aunque sea de manera telemática, con los alumnos, estudiantes de la Universidad Gabriela Mistral. En estos días tan expectante que vive el país, como lo expresé una vez. El país ha estado ocultando a sí mismo de una manera intensa. Lo hace cada cierto momento en su historia, ¿no? Y son los momentos de crisis, que en ese sentido intelectualmente son muy ricos, pero pueden ser preludios, digamos, una república de Weimar, preludio a la tragedia, ¿no? O como la explosión intelectual, cultural rusa en la segunda mitad del XIX, primera década y media del siglo XX, antes de la Revolución. Entonces, o puede ser, digamos, un periodo de indiferencia y autosatisfacción también, ¿no? Un poco de eso sucedió en la década del 90, la primera década del 2000 en Chile, de prosperidad, una gran estabilidad y el nacimiento de una cultura importante, pero separada del cuerpo general de la vida pública del país y muy identificada además con una especie con una contracultura, que es un fenómeno importante en la sociedad moderna en cualquier parte. En primer lugar, el tema constitucional. No sé si hay una pregunta general en esto, Javier, o es una exposición nomás de lo que uno dice. Es una reflexión y una visión desde su mirada, ya, profesor. Perfecto. Ya. Voy a empezar por un dato que lo he repetido mucho. Siento que nadie me hace caso, nadie me pesca, como dicen los loros. Vamos a contribuir con la Constitución número 253, según mi contabilidad, de la historia latinoamericana, desde 1810 hasta ahora. Yo creo que esto es bien decidor. Es bien decidor de una cosa. Primero, que las tradiciones democrático-liberales, que son como las que están en el núcleo, en la columna vertebral de la democracia moderna, existen en América Latina, pero al mismo tiempo son relativamente débiles, ¿no? Son frágiles. Ese es el tema. América Latina en este sentido no es Europa, no es África Negra, que siento que está repitiendo lo mismo a nuestro y tal como va ad infinitum. O por otro motivo, porque no es el mismo tipo de tragedia, otra situación muy distinta, el mundo árabe, en donde las tradiciones liberales pueden ser a largo plazo más débiles todavía que en África Negra, pues son sistemas más estables, de sociedades complejas por muchos siglos, milenios. Es algo distinto. Pero me gusta ubicar primero en ese margen. Y el tema de la idea desiochesca de que las buenas leyes constituyen la buena sociedad, se ha creado un mito que me gustaría un día explorar o ver algo como por qué algo tan fuerte en nuestro continente latinoamericano y este cambio constante de constituciones con mantras. Yo fui partidario dentro de mi privacidad del acuerdo del 15 de noviembre porque ayudó menos de lo que se pensó en un comienzo en términos de la violencia, pero ayudó. Y a veces ciertos instrumentos culturales con los cuales uno no entiende o cree que es un camino errado, sin embargo, contribuyen a una
a una construcción positiva de la realidad. Hay cosas que funcionan por razones misteriosas. No sé, mi parte de instinto conservador me dice, cuando eso funciona, hay que dejarlo que funcione, porque hay una razón secreta. Pero de todas maneras, me parece más evidente la razón a la inversa, de que en América Latina el tema constitucional es una especie parte de la tragedia, y yo en esto estoy con Octavio Paz, de que nosotros, esto es un símbolo nomás lo que dice, no creo que sea exactamente así históricamente, pero al no haber vivido la ilustración, no aprendí, porque en la ilustración hay una contrailustración, pero de todo eso se desarrolla un sentido crítico. Nosotros no lo tuvimos, o está más frágil, no tenemos algo. Somos débiles en pensamiento político, somos fuertes en elementos culturales, en el arte, en sus diversas expresiones, pero no hemos sido fuertes en el pensamiento político. En filosofía hay algo más. Creo que todas estas cosas indican un camino. Ese sería un punto. En segundo lugar, Chile, y eso yo lo expliqué en el libro que citó, tuvo la amabilidad de citar Javier, que es la revolución, perdón, la democracia en Chile, la trayectoria de Sísifo, de que Chile sí, digamos, sí, esta discusión se ha sido un país excepcional o no, se ha sido más ordenado que no. Yo tengo una respuesta, como tenemos muchos los historiadores, como intermedia, ¿no? Yo diría que ha tenido estructuras más ordenadas en general que otros países latinoamericanos, pero ha estado sometido también a la misma como fatalidad crítica de la madre patria, que la tuvo hasta mediados del siglo XX, una crisis frente a la modernidad. Y en Chile tiene esta cosa extraña, que hay como 40 años, el número es un símbolo nomás, es una referencia teórica. Cada 40 años hay una crisis, pero entre esos más de 40 años Chile parece desarrollarse como instituciones políticas que, miradas en el contexto latinoamericano, causan admiración. Sobre todo el ciclo anterior al actual, el ciclo de que va del 32 al 73, coincidió cuando el tema de cero no democrático en América, en muchas partes del mundo, no en todas, pero en muchas partes del mundo, pasó a ser un tema. Entonces, Chile llamó la atención ahí. Por esto, las elecciones regulares, siempre pongo las del 38, ¿no? Que a las 9:30 de la noche el gobierno dio el resultado del 90 y tantos por ciento, no estaba al 100%, el 90 y tantos por ciento, y que había ganado, en una amarga campaña, había ganado el candidato opositor, Pedro Aguirre Cerda, sobre Gustavo Ross. Imagínense la tecnología de hace más de 80 años atrás. Entonces, esas cosas causaron una cierta, y muchas más causaron cierta admiración. Y después viene la crisis y la idea, bueno, Chile fue una mentira. Ese sería un punto. No, yo diría que hay una democracia limitada porque, bueno, nuestra modernización socioeconómica ha sido incompleta. La democracia no es un tema económico y social, pero va acompañado por eso. No hay democracia consolidada, sino acompañada por este proceso de desarrollo económico y social, y en eso hemos sido limitados. Y por supuesto aquí hay una de las grandes causas de la crisis en Chile, como en toda América Latina. Hay países mucho más paupérrimos, mucho más atroces, donde hay una aparente estabilidad en el mundo que todos los que hay en América Latina, salvo el caso de Haití, que está en esa situación. Pero ¿por qué América Latina, que debió haber sido distinta, lo tiene? Chile también tiene. ¿Por qué tiene esta crisis? Ha tenido 200 años, es demasiada historia como para poder justificar de que, como usamos los latinoamericanos, de culpar a otros siempre, no vernos nosotros. Yo creo que aquí hay un elemento. Pero así como había una democracia relativa, hay una tradición constitucional importante en Chile. Bueno, en todos los experimentos iniciales se entiende que aquí no había el patrimonio intelectual y la capacidad de autogobierno que tenían los colonos anglosajones en América del Norte, que la habían tenido desde el origen del coloniaje, digamos, de la experiencia colonial. Acá en América Latina no estaba, y tenían la tradición de la práctica y la teoría política inglesa, conectada con la clásica, en fin, con el renacimiento de los estudios clásicos. Esas cosas ayudaron mucho, y además estaban a la colita, pero a la colita de la vanguardia de los procesos económicos y sociales, y nosotros no precisamente en eso. Eso es otro tema importante. Pero hay una tradición constitucional importante, básica. Imagino que
Juan Luis, que es experto en el siglo XIX y ha escrito mucho sobre las constituciones del siglo XIX y XX, y lo ha referido desde el 28 en adelante. Hay una gran continuidad. Se dice que la del 80 no es la continuidad. Yo creo que, mirado en contexto amplio, yo diría que sí. En el contexto chileno, claro, hay un cambio importante. Y después, con la Constitución del 80 hay dos cosas. Una, el modo en que se aprobó. No, si hubiera sido en 1891, me encanta sacar este ejemplo, que no hubo discusión constitucional, digamos, sino que triunfó la correcta interpretación. Cada uno tenía la correcta, entre comillas, interpretación de la Constitución del 33 y ganó la correcta. De todas maneras, ganar la correcta es como lugar comunes. Bueno, pero en el 91 supongamos que los que hubieran triunfado hubieran dicho vamos a tener una nueva Constitución, ahora sí va a ser bueno, etcétera. Entonces, si se hubiera aprobado, que se aprobó la del 80, está dentro de la tradición democrática aproximada, pero el 80 no admitía. Yo diría que ese tema es el pecado original de la Constitución chilena, para robarle la expresión a Arturo Fontaine sobre el pecado original de la reforma económica chilena. Y en segundo lugar, de que la Constitución, la Carta Constitucional, me parece bien escrita, me parece buena la parte, el articulado permanente. El articulado transitorio estaba hecho para la necesidad política de una persona. Eso es lo contrario al Estado personalista. Yo sé que los expertos en Portales discuten si el personalismo era real o ficticio en Portales. No me voy a meter en esa discusión. Pero sí se formó un sistema más o menos, como en las cosas humanas, despersonalizado en el 19. Y eso fue lo contrario, esto para una persona. Había otro elemento, por ejemplo, de senadores designados o institucionales, que fue un poco como, lo encontraba como una especie de transacción, porque siempre se dijo, si hay transición, yo me vuelvo a los 70 y 80, que yo los viví, hay que llegar a un acuerdo de todas las principales fuerzas políticas que coinciden en una democracia con las Fuerzas Armadas. Entonces, esa institución fue cambiada. Entonces, hay que distinguir estas dos cosas. El articulado permanente, yo lo encuentro bueno. Tiene una sobreprotección de la propiedad privada como reacciona a la experiencia anterior. No sé si es sobreprotección, yo en algunos aspectos estoy de acuerdo con eso. Sé que esto ya no vale, pero me parece que por honestidad histórica hay que plantearlo. Y en segundo lugar, las reformas, creo que el plebiscito del 89, no del 88, el del 89 fue como una declaración de paz. Los chilenos no queremos más enfrentamiento. Votamos por esta reforma, porque esto no es la primera gran reforma a la Carta. Votamos por eso y votamos por la paz. Yo creo que eso fue una cosa que se sentía en la calle. Y después la del 2005 y después muchas otras más, que es una nueva constitución. Evolucionó como evolucionan muchas constituciones. Eso no es nada. Ahora, yo sé que a raíz de lo que sucedió, estoy escribiendo algo sobre eso, en una conferencia, por qué sucedió el estallido, qué característica tuvo, en fin, eso lo voy a dejar de lado, pero en algún momento, más o menos de desesperación, claro, del gobierno, de algunas fuerzas, se llegó al acuerdo del 15 de noviembre. En situaciones que se consideran desesperadas, se sacan también soluciones desesperadas, y este fue este acuerdo, una nueva constitución. Y yo creo que al país se le prometió esto, y eso es así. Se la podía rechazar. Yo me puse inmediatamente a favor de lo que estaban, pero también me fui pasando el rechazo a medida que la violencia continuó. Y después vino la pandemia, todo cambió, fue la fuerza del rechazo lo hicieron mal, creo, todo la primera, y el país había quedado como un poco transfigurado con la experiencia fue una especie de terapia colectiva, lo del 18 de octubre del 19, y eso duró hasta el plebiscito de octubre del 20, hasta la elección de convencionales de mayo del 21. Y ahí comenzó a cambiar. A quienes hemos estudiado a través de la historia de la sociedad de masa no nos extrañan estos cambios, que van para un lado y para otro. Entonces, y después retornan a un origen. De hecho, estas cosas son como experiencias comunes. Pero hay ese compromiso. Ahora, el compromiso no es para cualquier cosa, es para un texto constitucional en la tradición de la democracia. ¿Qué es la democracia? Yo le llamo el modelo occidental, el modelo que nace en la democracia anglosajona, los sistemas anglosajones, o inspirado más o menos en el modelo francés post-revolucionario, que se
con muchos vaivenes, golpes, contragolpes, revoluciones, siguen en el 19 y se afirma el año 71, 1871. O sea, por eso digo, la crisis en Chile no está tampoco tan fuera de tono lo que ha sido la democracia moderna. Las excepciones son muy pocas. Hasta la democracia anglosajona, Inglaterra, le llama a Shakespeare, por supuesto, el arte siempre exagera las cosas, pero le llama a Shakespeare y vemos cómo era la historia inglesa de los siglos XIII, XIV, XV y todavía algo del XVI. Y después la guerra civil del XVII. Entonces, pero crisis de la época predemocrática y después la estabilidad. O sea, la estabilidad absoluta ha sido después, posterior. Bueno, volviendo a lo nuestro, cuando hablamos de una constitución en democracia, no es cualquier constitución, son las constituciones de la democracia. ¿Qué es la democracia? Hay varios elementos: división distinción de Estado-sociedad, distribución de poder, sistemas electorales supervigilados por una autoridad, todo lo independiente que pueda hacer. En estas cosas no hay perfección, que es lo que esencialmente falló el 80. Hubo libertad de información, salvo en la televisión, pero falló la supervigilancia, ¿no? Era el gobierno el que contaba los votos, ¿no? Aunque haya sido, yo creo que fueron en gran medida, tal como se anunciaron, eso no tiene legitimidad por ningún lado, ese tema. Entonces, bueno, algunos lo llaman democracia liberal, ¿no? Pero socialismo, conservadurismo y liberalismo son como ideologías matrices de la modernidad, y esas están en el nacionalismo, como decir, pero es una ideología de otro tipo, pero están en el cuerpo de la democracia moderna. Algunas de sus ideas es necesario, creo, que estén siempre, y cada uno escogerá la proporción que quiera. Pero eso gira en torno a una carta. Creo que la carta no salió así por todo lo que sabemos, por la elección de convencionales, por la situación del país, que se revirtió a partir de después de la elección post-mayo del 21. En las elecciones primarias, en las elecciones de gobernadores no fue tan radical. A la derecha, centro-derecha le fue mal, pero a otras fuerzas más tradicionales no le fue mal. Y después la primera vuelta presidencial, que fue la tremenda sorpresa que llevó a que, como no creo que el concepto sea bueno, pero que se formara entre la nueva izquierda más bien de antisistema y una extrema derecha. Creo que hay que poner más, yo pondría matiz, bueno, sería largo discutir ese tema, y que hubo esta reversión electoral, pero la carta surgió del espíritu bolivariano, de más la Constitución como un modo de vida y como un proyecto, antes como una carta que regula reglas del juego del funcionamiento de las instituciones, con algo más. Creo, esa es mi cosa personal, que los programas socioeconómicos no tienen nada que hacer en una Constitución. Ahora, nada que hacer para definir la democracia, pero añado de que la esencia de la democracia moderna es discutir sobre el desarrollo social, cultural y económico, y cómo impulsarlo. Ese es el tema central de la política, que permite la democracia hacerlo de una manera más transparente. Bueno, los sistemas totalitarios, incluso hay sistemas autoritarios, despotismo, que no les ha importado el desarrollo, pero en general tratan de legitimarse también eso. O sea, este es un tema del hombre moderno, de la humanidad moderna. Entonces, no es que yo diga, hay que excluir eso de la vida social, no, tiene que estar central. Una democracia no es el resultado de la democracia no es esencialmente un proyecto económico, pero es esencial que la democracia se consolide con lo que llamamos los procesos socioeconómicos de la modernidad. También sería largo discutir, creo que yo he tratado de definirlo en mi campo, pero he tratado de definirlo lo más que puedo en mis publicaciones, de qué se trata ese tipo de proceso con la economía moderna, la sociedad moderna, etc. Todo eso. La carta aprobada por la convención no tiene nada que ver con eso, sino que es un proyecto de acción a un destino más o menos indefinido, pero que la experiencia moderna es fundamentalmente una experiencia revolucionaria o sociedad de movilización, que ha llevado un cierto desencanto.
no sé quién va a triunfar, el apruebo o el rechazo, ¿no? Es más fácil defender además el apruebo en términos de comunicación pública, ¿eh? No sabemos eso, pero lo notable es que hubo como esta reacción, así como la reversión electoral. Ahora, todas estas cosas, cambios contra cambios, hay que darle naturalmente un cauce racional, de eso aparece la democracia, ¿eh? Un cauce de acuerdo, fundamentalmente del compromiso del país con el cambio constitucional. Y para eso disponemos de muchos elementos. Yo repito que el articulado permanente, la del 80, en general no me parece mal. Pero porque refleja una tradición constitucional, que tenemos la tradición constitucional moderna. ¿Cuáles son las verdaderas democracias y cuáles son las grandes constituciones? Que hay una cierta relación también entre la práctica local y la constitución. Y la historia constitucional de Chile, que no ha sido tan pobre como se ha dicho, ni mucho menos, en absoluto. La Argentina de 1853, o 54, dentro de la duda, se inspiró mucho en la chilena del 33, entre paréntesis. O sea, hay una cierta influencia en la experiencia constitucional chilena. Nosotros nos hemos inspirado ahora para este documento propuesto por la Convención, nos hemos inspirado en la experiencia bolivariana, ¿no? Chávez, al llegar al poder, llamó un plebiscito inconstitucional, pero nadie se atrevió a decirle eso, no fue tema, ¿no? Porque hubo una revolución como en la calle. Y eso creó una constitución que le dio el poder. Bueno, los opositores a Chávez hoy día dicen y a Maduro que ya ni siquiera respeta su constitución, ¿no? Es como en Bolivia, que el golpe lo empezó Evo, ¿no? Yanín Áñez, la que está ahora, la están destruyendo en la cárcel. Una constitución que permite muchas cosas. El Consejo lee también la constitución de Stalin del 36, maravillosa, encantadora, humanista, etc. Pero lo que era eso y qué sucedía, tiene que haber una relación con la sociedad, y creo que eso se está jugando. La única salida es un proyecto más tradicional de constitución, creo yo, recogiendo algunos elementos. La constitución del 80 ya hablaba de Estado social, entonces Estado social de derecho, se podrá ampliar. No existen derechos sociales y económicos porque los declare una constitución, eso es como algo elemental. Además que yo estoy muy en desacuerdo con algunas cosas que he enumerado en algunas columnas, en algunos foros, tiene que ver con la distribución de poderes, la eliminación del Senado. La eliminación de instituciones se paga, ¿no? Por estas razones misteriosas hemos vivido toda la vida con un Senado que sube y baja, tiene los problemas, limitaciones de la sociedad, de la historia, en fin, pero es una institución tradicional. Nada lo va a reemplazar que sea mejor que eso. Eso es casi metafísicamente imposible, y eso se va a pagar. Se cambia el nombre del Poder Judicial, esto con cambio de nombre va el cambio de espíritu y cambio de legitimidad, que hay que tener cuidado, y además cosas concretas. En otros planos, en relaciones internacionales, en muchos planos, tema de la información pública, caso que no es mi especialidad, el agua, pero yo encuentro que es la necedad, es la tontería más grande. No hace cuenta que hace más de 10 años había una feroz sequía y por eso había una crisis del agua. Porque el país ha crecido mucho, ha crecido económicamente, sacó una nueva agricultura. Lo que consume aquí en la quebrada de la Ají más agua, más que el consumo privado, es la agricultura moderna. ¿Qué haríamos sin la nueva agricultura? Pues los pequeños agricultores quedaron sin agua. Sí, está la lucha ahora por el agua, porque no hay agua. Creo que hubo una irresponsabilidad en los gobiernos chilenos en los últimos 10, 15 años, porque esto se veía venir. Ya siempre uno dice que lo anunció todo, pero yo, que soy mayor que todos ustedes, incluyendo bastante mayor que Javier, viví la sequía del 68 y me impresionó mucho que dejara de llover. Entonces me quedé con esta idea fija del problema del agua. Creo que nuestra única solución es ser un Israel, pero ese es otro tema. Pero la Constitución está llena de este tipo de problemas, ¿no? Y de deseos como de una sesión, no sé, de autoinculpación, como de grupos iniciáticos, así yo diría que tiene
alguna característica en la carta propuesta, y esa es la razón que a mí me parece inquietante en la existencia del posible triunfo de esa carta constitucional. No sé cuánto se irá a reformar si es que triunfa. Creo que el triunfo la acelera mucho. En cambio, el rechazo es volver a un vacío y por lo tanto tiene que llenarse inmediatamente con un proyecto. Y el insumo para eso lo tenemos. Va a haber que negociar, y naturalmente que sea un plazo más o menos corto que insumo. Y va a haber que adoptar algunos elementos que, aunque no le gusten a uno, elementos del proyecto de la carta, porque se trata de que sea lo más representativo posible del país. No sé si me queda más tiempo o podemos pasar a un tema de preguntas, Javier. Sí, profesor, tenemos, si usted gusta, puede hacer una conclusión final y de ahí pasamos a una ronda de preguntas. Ya. Bien, creo que un lado está el problema de nuestras sociedades latinoamericanas. Tengo que pensar por qué han fracasado en términos políticos y socioeconómicos en relación a lo que debía, no todas, pero la mayoría de ellas debe haber sido algo distinto. ¿Qué ha sucedido? Para mí, el gran prototipo de esta situación es Argentina. Hace 100 años estaba al mismo nivel de Canadá y Australia. ¿Por qué no está en ese nivel ahora? Había estado sometida a crisis institucionales más fuertes que en Chile, pero con un tejido sociocultural mucho más fuerte que el chileno. Y yo creo que eso lo mantiene hasta el día de hoy. Es otro tipo de sociedad en esos planos, pero institucionalmente no ha sido así. Bueno, eso me parece un tema que tenemos que pensar y tenerlo presente. Yo, robándole el título a Hannah Arendt, pienso que este es el tema de la crisis de la República, que la tenemos que internalizar en nuestra sociedad y en nuestra discusión política y en nuestra práctica, sobre todo. En segundo lugar, también el tema de la historia de Chile. Creo que una vez me preguntaron en la esfera de gobierno cómo se va a ver este gobierno. Le dije, mire, si el acuerdo del 15 de noviembre abrió finalmente a una república a los soviets, esto va a ser mirado como una especie de suicidio. Pero si hay una estabilización del país y se retoma después la senda del desarrollo económico, creo que va a ser mirado como quizás la superación de la fatalidad de estas crisis, que cuando se llegó a la crisis final se pudo superar, pero siempre que se vuelva a lo que es el modelo posible de la democracia, que no es cualquier modelo. Hay claramente la democracia. La democracia hoy día existe realmente existe en minoría del mundo. Los países europeos, la mayoría de ellos, lo creado por Europa, y en algunas partes se crea el modelo europeo. Si hay crisis de la democracia en los países que la fundaron, la democracia anglosajona, la democracia continental, en el mundo confuciano, donde hay bastantes democracias nuevas, tampoco van a sobrevivir mucho tiempo, porque dependen, instituciones políticas en un mundo interconectado dependen de los modelos inspiradores. Entonces, estamos en esa relación. No cualquier organización es democrática. Pasa que todos se quisieron, los nazis fueron la única excepción, pero todos han querido vestirse con la palabra democrática, aunque los nazis llegaron gracias a instituciones democráticas al poder por elecciones de manera constitucional, quizás no de manera legal. Los sistemas, los grupos antisistemas violan las leyes, pero no el Congreso Constitucional. Hitler lo sabía y lo tenía muy claro antes de llegar al poder, que no podía violar las cosas fundamentales, porque ahí estaba perdido. Una vez el poder hizo lo que quiso, naturalmente. Entonces, no cualquier modelo es democrático, eso lo tenemos que saber. Y que el desarrollo económico es una cosa compleja. Ahora, ¿qué pasó en Chile? Yo creo que tuvo un gran salto al desarrollo, pero no. Estamos en la fatalidad latinoamericana. Me dicen que estas son interpretaciones anticuadas, weberianas, culturales, yo creo en ellas, de que nos ha costado el tema de la economía moderna. Es un tema complejo. Y también hubo una enorme difusión y socialización del pensamiento y de la práctica, la persuasión o ideología, como queramos llamarla. Me gusta más el nombre de algunos sociólogos de persuasión,
de la economía moderna como exitosa, el ejemplo y el milagro chileno, que tuvo muchos elementos de desarrollo, pero una crisis cultural en torno a eso. Y nos pasó lo que yo digo la fórmula Tocqueville. Tocqueville, el gran pensador e historiador francés del XIX, en su libro El antiguo régimen de la revolución, una página muy hermosa, dice, resume esto de lo que pasó en Francia, dice, todo lo que trajo la revolución se estaba desarrollando antes de la revolución, todo lo que miramos como positivo. Pero dice, cuando el yugo es más liviano es más insoportable. Es decir, cuando se ha vivido asociada la inmensa mayoría en la pobreza, que es la historia humana en general, y de pronto empieza a cambiar, la gente percibe lo desamparado de su situación y vienen los besos. No hay ninguna sociedad moderna que no haya sufrido crisis de una manera u otra. La nuestra fue más espectacular, concentrada, más o menos inesperada para el gran público, aunque muchos elementos la anunciaban. Lo miramos uno solo, vemos más que el aumento de la delincuencia que viene de los 80 en adelante fuerte, pero en relación latinoamericana baja, fue lo del Instituto Nacional, para mí es el símbolo, porque reúne varias cosas, sobre todo la pérdida de fe en las instituciones, el desinterés por el valor de las instituciones, una cierta lealtad a las instituciones, a una historia común, se empeñó. Ya en la crisis del 73 que habían 2 historias, o más, y eso se ha vuelto a repetir, no como un relato común, eso se ha ido perdiendo, es algo importante. Y está el tema de la rebelión cultural, la sociedad de gozo, la cultura del trabajo como algo positivo no está, no existe. Hay un elemento, no creo que esto sea radicalmente predeterminado que nos lleva a una fatalidad, pero es un obstáculo grande y enorme. Crisis en democracias, bueno, al ver a la europea, una más reciente, en un caso, alguna similitud, analogía tiene con el caso nuestro, el caso Corea del Sur, que el año 50 antes de la guerra era más pobre que nosotros. Hoy día es una de las potencias industriales importantes en el mundo. Yo he tenido más de 20 años en auto coreano, me funciona muy bien. Así que varios iguales al hilo así. Bueno, hay que mirar la historia institucional coreana. No conocían la historia constitucional moderna hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta eso para enumerar. Y las tremendas crisis en la década del 60, del 70 y todavía del 80, que parecía que el país iba a colapsar. Una crisis además muy generacional, tal cual nos ha pasado a nosotros. Creo que eso lo ha superado, siendo que toda sociedad es problemática, y la sociedad moderna es muy autocrítica. La sociedad occidental heredó de Grecia y exacerba todavía más la idea, la heredó intelectualmente de Grecia, la idea de que la discusión pública está para poner el dedo en la llaga. Esto es necesario en la democracia, porque son grietas que existen en la sociedad que se discuten, pero ahora se discuten abiertamente. Entonces, eso pasa. Hay grados en la situación. Yo diría que eso quiero ver. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor, por sus reflexiones, por sus comentarios. La verdad, para nosotros, como comunidad de la Universidad Gabriela Mistral, es un privilegio hoy día poder contar con su análisis y su opinión. Vamos a pasar algunas preguntas. Está Sebastián, que nos pidió la palabra, y también después Carmen. Vamos primero con Sebastián. Hola, muchas gracias, Javier. ¿Cómo está, profesor Joaquín Fernando? Qué gusto tenerlo acá en la universidad. Mire, yo tenía, a partir de un comentario quería hacer una consulta. El comentario, hay algunos personas e incluso entendidos que han comentado de manera dispar que la Constitución ya firmada por Ricardo Lagos en 2006 efectivamente modificaría la Constitución del 80, y otros que no. Entonces, y me gustó mucho lo que comentó ahí, el concepto sacado de Arturo Fontaine, ¿cierto? Del concepto como de la Constitución del 80 como poseedor de un pecado original. Y yo quería hacer una consulta en razón, continuando con esa analogía teológica, digamos, ilustración de carácter teológico, donde si, asumiendo este pecado original de la Constitución de 1980,
como poseedora del pecado original tendría una naturaleza caída, ¿no? Esta constitución de los 80. Y por lo tanto, quería preguntarle si efectivamente esta naturaleza caída de esta constitución había sido de alguna forma borrada por el 2006. ¿Ya? Y en caso de no ser así, no ser así, y al mismo tiempo, en caso, por ejemplo, poniéndonos en el escenario de que ganara el rechazo, si solicitaría, por tanto, ganando el rechazo, un nuevo proceso constituyente o solicitaría por la naturaleza caída de esta constitución que no se logró reformar en 2006, desde su naturaleza misma, requeriría ya un nuevo proceso y no solamente una reforma. Esa es un poquito mi pregunta. No sé si se entiende del todo bien lo que le estoy comentando, profesor. Ya, sí. Entran varias consideraciones. Una que tiene que, primero, que tiene que ser una carta nueva, una constitución nueva. Yo creo que eso es como algo básico. Ahora, tiene que tomar el elemento de la constitución del 80, que a mí en su articulado permanente es lo básico de una constitución de una democracia. ¿Ah? Eso puede ser, te lo podemos llamar, que la idea la sacamos de la alemana, norteamericana, de la suiza, qué sé yo, de cualquier parte, pero no podemos rodear evitar ese tema. Y hay una tradición constitucional en Chile también, que no es pequeña, y la constitución mundial, la abolición de las democracias mundiales. Ese es un punto. Después, es cierto lo que juega el gobierno en la actualidad y los que apoyan la prueba, de que el país ya está un poco cansado de todo este proceso, y justamente el apoyo al rechazo tiene un poco que ver con eso. Entonces, está el apruebo tratando de quitar una buena carta, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo con eso de que hay un cierto cansancio. Ahora, es una cierta, es como la cuadratura del círculo el problema, ¿eh? Porque sin un nuevo proceso, como darle legitimidad, pero al mismo tiempo, un país que viva en procesos es un país que también se puede ir erosionando y desarmando, y además cuando no hay elecciones no hay democracia. Cuando hay demasiadas elecciones, la gente se cansa de la democracia y llega a ser indiferente, que es la peor de las crisis de la democracia. Y que el problema de los políticos no tengo nada que ver con eso, esa es la peor de las crisis. Yo creo que, bueno, habría que ver qué acuerdo se llega, si se puede hacer algo más rápido. Yo pienso que el Congreso Constituyente puede declararse constituyente, pedir lo que se hizo los alemanes del 49, una comisión que redacte un proyecto que recoja esta idea, que recoja algunos elementos de la carta de la convención que hemos tenido, y que después se discuten en el Parlamento, y que haya una discusión pública y un plebiscito naturalmente nuevo. Sin eso no digamos, sería falta. Puede que esto sea insuficiente, pero me da susto el vivir permanentemente, susto por este tema de la erosión invisible que se produce en la democracia, que es siempre lo que persigue la democracia, esta erosión invisible. Incluso cuando hay prosperidad puede ser peligroso también. La prosperidad afloja los lazos morales, el interés moral. ¿En qué estamos? ¿Qué pasa con nuestro sistema, con nuestro país, con nuestra sociedad? Entonces, también, tanto más que las grandes crisis socioeconómicas, a veces también son otro tipo de crisis. Y en este caso, elección tras elección, el plebiscito permanente, por eso siempre he encontrado sospechoso cuando dice, bueno, todo tiene que ir a plebiscito. Hay sociedades donde los referéndums permanentes son una tradición, como en Suiza. Han creado problemas y discusiones, pero yo acepto cuando las cosas resultan en un lugar, pero siempre esos son casos excepcionales. Sobre Suiza, después de la Guerra Fría, hubo un referéndum en Suiza para suprimir el sistema militar y dejarlo más pequeño, distinto, y perdió eso. ¿Por qué? Porque la gente con el sistema, no sé, estamos metiendo en otro plano, pero algo nos parecía. Todo suizo es parte de las Fuerzas Armadas, y hasta los 40, 50 años tiene un fusil en su casa, etcétera. Es un sistema. Dice, este es caro, ya no se necesita eso. Pero dijeron, esto nos ha mantenido por 200 años neutrales y en paz. Lo queremos mantener. Entonces, ese tipo de cosas. Y hace poco un plebiscito, bueno, se perdió, pero también que tiene un carácter muy anti-inmigrante. O sea, un plebiscito puede ir para cualquier lado. Pero Suiza yo creo que es una excepción. Y todos los otros plebiscitos tienen que ser por razones excepcionales. Vimos lo que fue el Brexit y el peligro que yo creo que se va a repetir de la separación de Inglaterra y de Escocia. Yo soy enemigo, le tengo miedo a
a la disolución de los estados. Incluso no me gustó de la Unión Soviética, no de los países, sino que en el caso de Ucrania. Si bien creo que Ucrania es un país reconocido internacionalmente, lo que ha pasado es gravísimo, tanto lo de Crimea como lo de este año, pero la destrucción de los estados no es buena, trae consecuencias. Es mejor que se arregle la crisis, que la supere la crisis dentro del Estado. Bueno, pero para volver a concretamente, no irnos mucho, tenemos que hay que idear un plan que adquiera legitimidad, recogiendo lo que son las experiencias y que sea relativamente rápido. De un año y medio, ojalá un año, no debería pasar más allá de un año. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Y también tenemos a Carmen, que levantó su mano para realizar una pregunta. Carmen. Muchas gracias, Javier. Bueno, tantas cosas que decir. Y bueno, partir diciendo que estoy muy de acuerdo con el profesor Joaquín de que siento que hay una crisis de la República a nivel latinoamericano y mundial, y que en Latinoamérica especialmente hay un fenómeno de que siempre se ha intentado imitar una Europa que aquí nunca se ha podido hacer. Yo entiendo el descontento social, pero me hace un poco de ruido pensar en los cimientos en que se basa la nueva propuesta, porque es tan extensa que creo que muchos ciudadanos no logramos entenderla por completo. Además, me hace ruido el hecho de la plurinacionalidad, porque como dice al principio de la nueva propuesta, Chile ya no sería una nación, sino un Estado. Y me parece que en un país tan pequeño como el nuestro eso puede ser algo peligroso, algo que divida. Y más que nada, en conjunto con eso, creo que lo que a mí más me preocupa es el tema de la gente, de cómo se proyecta el tema de que Chile esté tan politizado debido a esta nueva propuesta. Mi pregunta para el profesor Javier sería cómo él ve a la sociedad chilena a partir después del 4 de septiembre, porque creo que no es una propuesta que deje contento a todos, ya se ha visto que hay muchos partidarios del rechazo, y en el fondo creo que Chile va a tener más problemas de índole ideológica que otra cosa, y es lo que me preocupa en cuanto a la ciudadanía, cómo se ve en este proceso de revolución, las revueltas sociales que van a haber, todo lo que conlleva este nuevo proceso que digamos están como cambio de paradigma. Esa sería mi pregunta. ¿Es a mí o Javier la pregunta? Joaquín, a usted, profesor Joaquín. Ya sí. Ya, sí. A ver, yo estoy de acuerdo que lo expresaste muy bien, que los problemas son ideológicos, y por ideología entendemos, son crisis, son cosas de percepción. Francia no estaba tan mal antes de la revolución, había una crisis financiera, había problemas, no pudo cambiar las instituciones a tiempo, o modificarlas. ¿No? O Rusia también tenía un gran progreso antes de la revolución, o eliminó la guerra, destruyó el ejército y eso. Y así lo podemos seguir a la gran cantidad. Los problemas humanos son básicamente la cabeza, no de condiciones más objetivas. Porque las condiciones objetivas, bueno, admiten varias vías, varios proyectos creativos, unos mejores que otros, o el ideal en todo esto es el ensayo del error, ¿no? Que así funciona la sociedad humana, ¿no? Pero la grande crisis tiene que ver con una crisis de la cohesión de la sociedad, ¿no? En la sociedad democrática, la sociedad abierta moderna, esa tiene que ser una cohesión más espontánea, pero con elementos conscientes e inconscientes, ¿eh? O sea, tiene que haber algo como un poco del alma en todas estas cosas, ¿no? Y la sociedad moderna tiende un poco a derruir esta legitimidad. En Chile, claro, quedó, digamos, de una otra ideologización en la década del 70, de la cual el régimen militar también cayó un poco en lo mismo, se pasó a una desideologización absoluta, ¿no? que creó una crisis. La sociedad era un progreso. Bueno, ¿por qué no se progresa tanto? El tema
y la pregunta, y una especie de hedonismo colectivo. La vida está para ser feliz. No sabemos bien, a ver, qué es lo que es la felicidad. Es uno de los conceptos más difíciles de definir en la existencia humana. Y creo que es un error perseguir la felicidad, porque se llega a la infelicidad. La felicidad llega como por rebalse, yo diría, de grandes experiencias humanas. En fin, eso nos quedamos. Pero creo que eso estuvo un poco en la crisis. Y el sistema económico tiene una responsabilidad en Chile, básicamente es la responsabilidad de haber puesto el acento como en la felicidad material. Entonces, esa nunca se va a satisfacer bien. Eso lo sepamos bien, porque los nuevos productos crean nuevas necesidades. Cierto, por ejemplo, que hoy día los niños tienen demasiado. Entonces, que ahora viene el Día del Niño, creo que tienen demasiado. Eso no es bueno, ¿no? Porque lo que se tiene no se aprecia, por lo tanto. Bueno, y así lo podemos llevar a muchos planos. Creo que en Chile, bueno, no soy lo original en esto, muchos lo han dicho, digamos, básicamente en la crisis actual en Europa, Estados Unidos, en otras partes, falta, se ha erosionado la fe en las instituciones. La legitimidad está espontánea en las instituciones. Yo creo que la institución es así, la institución merece esto, ya sea el Estado, la familia, etc. Hay algo que merece nuestra casa de estudio, etc. Cualquiera que merece una entrega, una especie de lealtad mínima. Y después también se destruyen también los lazos y las redes personales, un poco la sociedad de masas, pero bueno, no podemos arreglar todo, porque también hay este resultado que tenemos es producto también de muchas mejoras, porque los humanos también queremos comer más y estar mejor y vivir más. Eso no lo va a quitar de la historia humana, ¿no? Se podrá desaparecer porque perdemos la capacidad de eso, ¿no? Pero sería una magna que en la era técnica y la era de la ciencia esto llevaría a una crisis de consecuencias incalculables, distintas a otras de la historia de la humanidad. En fin, pero nos falta eso, la idea de por qué estamos juntos. Y eso, bueno, un poco revivir las explicaciones tradicionales, la patria, la lealtad social, con las nuevas ideas, cómo tienen que convivir, la convivencia de valores, coexistencia. Ninguno de estos valores son completamente coherentes entre sí. Está muy claro en el pensamiento del siglo XX, bueno, Max Weber un poco, pero sobre todo a Saaya Berlin. Tenemos que aceptar que la sociedad democrática la llamada sociedad liberal, es coexistencia de valores, y estos no son coherentes entre sí, no son piezas de un rompecabezas. No es así la vida humana, para bien y para mal. Entonces, eso nos faltó un poco, y es el olfato del buen vivir. Pero no es que no haya habido mejoras en Chile, cuando hay todas estas oleadas llevan a una gran, tanto lo llevaron en otra época en la derecha, en la izquierda, en todos, en los de arriba, los de abajo, pero no vamos a tratar, los del medio, etcétera, como a veces a idealizar también el pasado. Cuando me hablan a mí contra las casas de la dehesa, que yo lo considero casi un barrio extranjero, pero lo veo, yo le digo, pero miren las casas del golf, las que quedan, las pocas que por estupidez nuestra, y hay otra crisis nuestra, nos quedamos sin esas casas. Pensemos que cuando fueron construidas, cómo era el Chile de esa época, atroz. Una parte importante de la población sin zapatos, hace 80 años, 90 años atrás. Entonces, y así una gran cantidad de cosas. Y después algunas mejoras fueron cuantitativas, pero no cualitativas, en la educación, por ejemplo. Llega a gran cantidad de la población, pero empieza, bueno, a erosionarse por temas que hemos visto, abandono de hogar, por la droga, etcétera, todo eso. Pero además, pérdida de calidad, pérdida de una cierta necesaria ambición y de exigencia. Porque estamos para dar más o para dar menos, ¿no? Eso es un poco como la condición del ser humano. La teoría de la economía habla de los incentivos. La palabra es un poco fría, ¿no? El problema de la economía moderna, o capitalismo, me parece capitalismo es un mal nombre, pero en fin, para decir, es que todo lo que queremos sus goces, queremos su producto, pero jamás lo vamos a amar. La economía moderna nunca va a ser amada, va a ser querida, va a ser apetecida, que es otra cosa.
Va a ser gozada, pero que es distinto. Porque podemos querer a la patria, podemos querer nuestra fe, podemos querer nuestra existencia, podemos querer nuestra libertad, nuestro grupo, nuestra tribu, pero no la economía moderna. Ese es un fenómeno, una fatalidad o bondad, no sé, pero es así, eso tenemos que vivir con esa realidad. No sé si me puse un poco vago a su pregunta. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Bueno, mi pregunta se refería más que nada a cómo proyectaba el Chile después de estas votaciones en cuanto a los conflictos sociales, porque se ve que el país ya está muy dividido, muy politizado. Sí, pero además está muy herido por el aumento de la delincuencia, por las drogas, como en muchas partes, y por estas diferencias culturales de nuevo tipo, porque todos ya, yo soy metrista en el sentido que viajo mucho en metro, ¿no? Me vivo en el metro, y claro, en algunos sentidos, en lo que usamos, en la ropa, en todo, somos bastante iguales, pero creo que vivimos tantas culturas tan distintas, ¿no? Cómo tener un relato común en la sociedad, como tener la historia compartida, esa sensación que nos da. Destruimos algunos elementos porque eran imperfectos, algunas imágenes sí, puede ser. La caída de Baquedano para mí también es casi como la caída del Senado, es algo importante. No lo es todo en la vida de una sociedad eso, lo que simboliza. Pero nos estamos estamos cortando la base de las cosas que nos ayudan, ¿no? Y no crece lo nuevo. Esto mismo pasó, digamos, y perdón que uno vuelva quizás por mi generación, pero la gran experiencia moderna, los regímenes radicalmente alternativos, cuando cayeron no dejaron nada de este tipo de cosas. Y entonces, que muchos de ellos, bueno, algunos pocos, pero son pocos, y por estar en Europa, por tener una tradición europea, se integran a esa fuerza y debilidad. Pero otros como Rusia, ¿cuál es el problema de Rusia esencialmente? Volvió a un nacionalismo, yo lo llamo la extrema derecha en la que había en el zarismo. Bueno, ¿qué hacemos en Chile? Yo siento que en Chile hay que rearmar como la política, ¿no? Es algo que... y el interés por lo público de la sociedad canalizada a través de ciertos grupos que llamamos partidos, movimientos, etc. Eso me parece esencial. Los grupos intermedios en eso juegan un gran papel sin crear un Estado corporativo. Y después lo que nos va a costar es que, es decir, todos los planes que se hacen socioeconómicos ahora, etcétera, pero se nos fueron los ahorros, se nos fue el trabajo. Un poco la pandemia cooperó mucho en eso, pero vamos a haber que empezar desde atrás. No sé si va a haber la legitimidad para el fuerte impulso económico que requiere, bueno, la acumulación de capital, la inversión, el ahorro. Eso trae la posibilidad de crear lo que es el cuerpo social moderno, que es una sociedad de clase media. Eso. O que todos vivan, la gran mayoría, por supuesto, siempre hay minorías distintas, pero la gran mayoría, un estilo de vida de clase media. Nos encargamos un poco en eso, hubo ciertos problemas. Yo siempre he pensado que el tema de las pensiones fue como el acelerante, porque eso toca a todos, le toca a alguien de la familia, algo que pasó, etc. Pero no estoy seguro completamente, creo que hay otros factores. Un joven académico me decía, el tema es que la razón tecnocrática chocó con nuestra cultura. Y yo creo que también hay algo de eso, ¿no? Hablar de puras cifras, la vida concreta es diferente. Y cuando siento gente de nivel socioeconómico menos alto en el metro y en otras partes hablar de garabatos limpio, yo digo, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. La gente lo cree como liberación y no saben que se están metiendo unas cadenas en su brazo y pierna que nos van a pesar mucho. Muchísimas gracias, profesor Joaquín Firmandoa, por su exposición, por responder también parte de nuestras preguntas. Para nosotros también, como lo señalamos en el inicio, es fundamental hacer este ejercicio, este espacio académico, de mirar en retrospectiva, de conocer y reconocer cuáles son los elementos históricos que están presentes en la contingencia y en el proceso que actualmente estamos viviendo también como país.
Así que muchas gracias por apartar este tiempo, gracias por su gentileza, toda mi admiración intelectual y la gratitud también por estar con nosotros en esta jornada, profesor. Ya, Javier, muchas gracias a usted y perdone mi atraso. Después me di cuenta de lo que pasó, que yo pensé que era un día martes, el día 10 de agosto. No sé por qué lo tenía asociado al martes. Porque yo sé ya hace muchos meses que lunes y miércoles en la mañana los tengo ocupados en clase. Entonces, ahora corté mi clase un poco y todo, hice este esfuerzo. Muchas gracias. Yo me tiene que entrevistar por otra vez, me tiene que llamar al primero cuando esté aquí, porque yo soy a la antigua y dependo de mi agenda. Muy bien. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Y gracias también a cada uno de los estudiantes, de los académicos, de los amigos que han estado también durante esta jornada con nosotros. De esta manera vamos cerrando nuestro conversatorio, el proceso constituyente chileno, reflexiones desde la historia. Están todos cordialmente invitados a las diferentes actividades que estamos desarrollando desde la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral y, por supuesto, también a disposición de poder compartir esta charla más adelante, que va a estar enlazada en nuestra página. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima y nuevamente gracias a los expositores y a cada uno de los que han participado. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós, Javier. Adiós, nos vemos. Muchas gracias, chao.